Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido acá. Muchas felicidades, ¿verdad? Todos los que están ahí ya listos, ¿verdad? Ahí ya para celebrar lo que es este acontecimiento maravilloso que todos estamos celebrando y es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La Navidad, ¿verdad? Pero en sí nosotros los hijos de Dios lo que celebramos es la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, ¿verdad? Para podernos otorgar esa salvación y vida eterna. Gracias a Él pues tenemos esa oportunidad de un nuevo comienzo, tenemos esa oportunidad de esa vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Bien, te doy la bienvenida a este lugar y nos había quedado pendiente un tema referente a la serie, ¿verdad? Fundamento bíblico, lo que corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos acá este tema y no habíamos hablado acerca de los ministerios de Jesús. Los ministerios de Jesús. Eso es lo que vamos a hablar ahora, pero antes de todo vamos a orar, así que acompáñame en este instante. Gracias, bendito Dios, ya estamos listos aquí, Señor, a compartir este tema que nos había quedado pendiente, Señor, referente al ministerio de Jesús. Así que ahora, mi Dios, pongo este tiempo en tus manos. Toma control de todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor y de los corazones de las personas. Que esta palabra no se pierda, sino que quede bien cimentada, Señor, en los corazones de aquellos que la van a escuchar en este momento. Toma el control de todo lo que pueda acontecer. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, el ministerio de Jesús, y lo vamos a dividir en dos partes, ¿verdad? Porque es algo larguito y no creo poderlo otorgar en este momento. Sé que todos están en sus ocupaciones, ¿verdad? Todos andan de aquí para allá, ¿verdad? Viendo cómo van organizando todo en casa, ¿verdad? Más que todo las amas de casa ahí cocinando, ¿verdad? Y todo por el respecto. Entonces, bueno, vamos a ver este tema y voy a invitarte que abras tu Biblia ya en 1 Timoteo 2.5, 1 Timoteo 2.5 y vamos a leerlo. Dice así de la siguiente manera. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Verdad? No hay otra persona que nos pueda llevar a la presencia de Dios. No hay nadie más que haya pagado ese precio tan maravilloso para podernos otorgar ese derecho de entrar al reino de los cielos, que solo nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él pudo haber hecho eso, de otorgar su vida en esa cruz, de dar su vida para que cada uno de nosotros podamos tener ese derecho, ¿verdad?, de entrar al reino de los cielos. A través de Él, pues Él pagó ese precio, Él se hizo pecado. Hemos hablado en estos días, que Él vino y se hizo pecado, ¿verdad? Que por eso fue que cuando se crucificó, cuando llegó el momento de su muerte, Él dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y es que recordemos que Él se hizo pecado, ¿verdad? Él se hizo pecado para que tú y yo ahora podamos ser aceptos a la presencia de Dios, para que tú y yo podamos venir y llegar a la presencia de Dios libremente. No es que seamos perfectos, claro que no. Cometemos errores, somos humanos, seguimos en este mundo y mientras tengamos, ¿verdad?, este cuerpo, ¿verdad?, este cuerpo de pecado, siempre estamos expuestos a fallar. Pero ya cuando Dios viene y ve al hombre, ya no nos ve directamente a nosotros con nuestro pecado, sino que ve a Jesucristo, al que pagó el precio por cada uno de nosotros. Y es ahí donde podemos entrar, a través de Él, que dice que es la puerta, ¿verdad? Jesucristo también es la puerta, a través de Él, ¿verdad?, hacia la presencia de nuestro Dios. Él es el único que nos puede dar esa reconciliación con Dios, ¿verdad? Él es el único que nos puede otorgar esa salvación. Por eso dice ahí que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, nada más que Jesucristo hombre. Amén. Bien, vamos a ver entonces lo que corresponde a los ministerios de Jesús, ¿verdad? Entonces, entre ellos, vamos a mencionar el ministerio de profeta. Jesús, uno de sus ministerios era el ministerio de profeta. ¿Y qué es un profeta? Es el que revela a Dios o las cosas de Dios ante los hombres. Es aquella persona que viene y escucha la palabra de Dios, viene y transfiere un mensaje principal, especial para las personas. Entonces, Jesús también era un profeta. Y leemos aquí cómo lo dice la palabra de Dios. En Lucas 13:33 dice,
Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Esto lo decía Jesús, ¿verdad? Que era necesario, ¿verdad?, avanzar para llegar a este lugar de Jerusalén, porque esto estaba contemplado entre la cultura de ellos, ¿verdad? Que no era posible que un profeta muriera fuera de Jerusalén. Y él mismo podemos ver cómo lo expresa cuando dice la palabra profeta, ¿verdad? Entonces ahí podemos notar que Jesús también era un profeta. Pero también tenemos otro ministerio, es el de sacerdote. Y el de sacerdote es el que presenta a los hombres ante Dios, ¿verdad? Es el que los presenta, es el que, en este caso, como podemos leer que no hay otro mediador, ¿verdad?, entre Dios y los hombres, es el que viene y sirve como mediador, ¿verdad?, entre Dios y los hombres. Entonces podemos ver que él es el sacerdote. Y cómo hay ciertas características, por qué lo decimos, por qué nosotros creemos que él es el sacerdote, es más, el sumo sacerdote. Entonces dice acá que él se ofreció a sí mismo, ¿verdad? Él se ofreció a sí mismo y lo tenemos allá en Hebreos 9:12, ¿verdad? 9:12 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En ese acontecimiento de esa cruz, ¿verdad?, que nosotros muchas veces venimos y tenemos tan presente y lo celebramos ahí como en Semana Santa, ¿verdad? Y recordamos ese acontecimiento tan maravilloso de Jesucristo cuando vino y se ofreció en la cruz. Sí, pero tiene un significado muy maravilloso, y es que en primer lugar Él tomó nuestro lugar. En segundo es que Él viene y se ofreció como cordero una sola vez y para siempre, y que nos otorgó esa vida eterna. Él se ofreció a sí mismo, vino como sacerdote. Cuando vemos allá en el Antiguo Testamento a Moisés, y recordamos eso, que tenían que traer un corderito para poder ofrecerlo en sacrificio y derramar su sangre, ¿verdad?, para que fueran expiados los pecados que estaban en las personas que vivían anteriormente allá en la época de Moisés, ¿verdad? Todos los hebreos, todos los israelitas que estaban ahí, traían sus corderos al tabernáculo, y era Aarón, ¿verdad?, el que venía y hacía esos sacrificios. Y eso lo hacía constantemente cada año, pero Jesucristo no. Jesucristo vino una sola vez y para siempre. En ese momento Él vino y pagó el precio y se ofreció Él mismo se colocó como cordero para salvación de nuestra alma. También Él obtuvo eterna redención en ese momento, ¿verdad? En ese momento vino Él y nos redimió con su sangre, nos rescató, porque redimir significa rescatar. Estamos hundidos en el pecado, entonces una condenación eterna, no teníamos ninguna posibilidad, ¿verdad?, de tener esa salvación. Pero cuando Cristo vino y pagó ese precio, derramó su sangre, Él nos dio ese rescate, Él nos tendió esas manos y nos sacó de ese pecado, ¿verdad?, para que ahora pues podamos decir: gloria a Dios, tenemos esa vida eterna y podemos tenerlo en nuestro corazón. Y ahora pues una nueva oportunidad de vida, ¿verdad?, gracias a ese sacrificio de Jesús. Además, su ofrenda nos permite una convivencia limpia, una conciencia limpia, perdón. Su ofrenda nos permite una conciencia limpia. ¿Por qué? Porque Él es limpio, Él es sano, Él es puro. En Él no había mancha, en Él no había pecado. Es un ser perfecto, un ser divino. Entonces, a través de Él, su ofrenda nos permite a nosotros tener una conciencia limpia. Es como cuando tú vienes y vas a limpiar la mesa, ¿verdad? Vas a venir y a poner tus platitos de comida, ¿verdad? Y a servir lo que es el alimento. Pero tú vienes y limpias la mesa. No lo puedes hacer con un trapo un trapo que esté sucio, ¿verdad? Sino que tú vienes y buscas uno que esté limpio, ¿verdad? Para un sacudidor limpio. Un sacudidor que esté limpio, no que no esté sucio. Porque si está sucio, pues te deja mal olor en la mesa, ¿verdad? Y te deja suciedad en la mesa. Pero cuando ese sacudidor de la mesa tú lo tienes limpio, pues así mismo te queda todo bien aseado, ¿verdad? Entonces, Jesucristo, Él es un ser limpio, un ser puro. Por eso dice aquí que su ofrenda nos permite una conciencia limpia.
porque era sin mancha, ¿verdad? Era un ser perfecto. Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpia vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Él viene y los limpia de esa obra muerta, de aquellas obras muertas que nosotros hacíamos cuando no teníamos ninguna oportunidad, ¿verdad? Porque estamos lejos de Dios. Cuando nosotros estamos apartados de Dios, todo es muerto, no tiene sentido, no tiene gracia, no tiene ninguna solución, no se ve ninguna respuesta favorable porque está muerto. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, que es la vida, hasta la mínima cosa trae resultado. Podemos ver todas las cosas bien claras, podemos caminar seguros porque Él nos va mostrando un camino. Él es la luz que nos abre el panorama. Él es el que va abriendo nuestro entendimiento para que entendamos todas las cosas. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a que aquello que estaba muerto recobre vida. Amén. Recobre vida cuando Cristo viene a nosotros, cuando nuestro Señor viene. Entonces nosotros venimos y dice acá que todas las obras muertas se hacen vivas a través de nuestro Dios, que es un ser vivo. Además, su ofrenda quitó el pecado que separaba al hombre de Dios. Amén. Separaba al hombre de Dios. El pecado no puede estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Porque lo dice acá, vamos a ver cómo lo dice Hebreos 9:26, dice Hebreos 9:26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre en el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Con ese evento, Jesucristo vino y dijo, bueno, pecado, hasta aquí llegaste. Bueno, pecado, aquí terminó todo. Bueno, pecado, ya no tienes ninguna autoridad y potestad sobre este mundo, porque yo acabo de ofrecer la vida en esta cruz para que ellos fueran salvos y sean libres de toda condenación. Entonces Jesucristo hizo eso en ese momento. Jesucristo se ofreció como ser perfecto para que la humanidad fuera libre de pecado, ¿verdad? Quitó el pecado de en medio. Ahora, ¿qué corresponde a ti y a mí? Mantenernos en esa condición. Porque ese es el detalle. Sabemos que alguien pagó el precio. Sabemos que Jesucristo derramó su sangre. Sabemos que Él se colocó en esa cruz en vez de nosotros. Sabemos que siendo un ser perfecto se hizo pecado, ¿verdad? Para que nosotros fuésemos libres de Él. Entonces, ¿qué corresponde a nosotros si era nuestro lugar ese, el de la cruz? ¿Qué corresponde ahora por agradecimiento, por reconocer ese sacrificio de Jesús? Venir y tratar la manera, tomar ese dominio propio para no pecar, tener ese dominio propio para mantenernos en esa condición de limpieza, ¿verdad? Porque Jesucristo nos vino a limpiar de todo pecado, vino a quitar el pecado. Solo imagínate bien, primero nos dice que vino a limpiar nuestro pecado porque a través de Él nos hacemos limpios, ¿verdad? Pero también vino a quitarlo, vino a quitarlo. O sea que si ya nosotros insistimos en esto es porque no es porque el pecado nos persiga, no, al contrario, nosotros a veces perseguimos al pecado. Porque Él lo vino a quitar. Mira qué maravilloso esto. Él vino a quitar el pecado de en medio, por eso murió. Quiere decir que si continuamos pecando es porque nosotros perseguimos el pecado, no el pecado a nosotros. Y es ahí donde debemos de tener ese dominio propio, como Él dice, para poder refrenar de caer en algo que a Dios le desagrada. Además, dice que su ofrenda hizo perfecto a los que creen en Él. Su ofrenda hizo perfecto, porque Él es perfecto. Y a través de Él nosotros alcanzamos esa perfección en Él. Nosotros no somos perfectos por nosotros mismos, porque nosotros somos pecadores y a cada momento estamos expuestos a caer, como te estoy diciendo. Porque el pecado puede estar ahí, pero es que somos nosotros los que podríamos insistir. Eres tú, soy yo, con nuestra carne, que podemos caer en ese pecado, podemos evitarlo, ¿ya? Pero aquí dice que nosotros somos perfectos en Él, porque Él es el perfecto. Él es el que murió en esa cruz siendo perfecto y nos hizo perfectos a nosotros en ese momento. Amén. No sé si me doy a explicar en este punto. Ahora, su ofrenda fue una sola vez y para siempre, como lo hemos venido diciendo, ¿verdad? Lo dice Hebreos 10:12, lo vuelve a repetir y dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Mira qué mayor recompensa
después de que vino, hizo y cumplió su propósito. Llegó hasta la meta, a cumplir el propósito que era de venir y clavarse en esa cruz. Ya Dios lo recompensó y dice que está sentado a la diestra del Padre. Allá se encuentra nuestro Señor Jesucristo sentado en un trono, ¿verdad? A la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque Dios vino y le entregó esa potestad por haber llegado hasta el final, por haberse mantenido firme. Porque acordemos que Jesucristo se limitó de ser Dios, ¿verdad? Se hizo humano y fue tentado en todo, dice la palabra de Dios. Pero Él permaneció firme hasta llegar al cumplimiento de su propósito. Y por eso el Padre lo premió, ¿verdad? Y ahora está sentado a la diestra del Padre. Además, Jesucristo no solamente es el sacerdote, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Dice allá que el sumo sacerdote es el que ministra a favor de los hombres en los cielos, ¿verdad? Él es el que ministra, Él es el que intercede por nosotros al Padre. Es el que por eso te digo yo ahorita, cuando nosotros cometemos un error y quizás nuestro Padre Dios nos ve, el pecado nos puede fulminar, claro que sí, porque Él no puede estar donde hay pecado. Dice que por causa del pecado fuimos destituidos de la presencia de Dios. Él no puede habitar donde hay pecado, pero lo que sucede es que cuando Él ve el sacrificio de Dios y ve a Jesús diciendo, Padre, mira, yo pagué el precio por ellos en la cruz, derramé esa sangre por ellos en la cruz, Él intercede por nosotros y el Padre ya no nos ve a nosotros, no, que ve al Hijo. Y por eso, ¿verdad? Podemos decir ahí que Él es nuestro sumo sacerdote, porque Él intercede por nosotros. Además de eso, Jesucristo, por Jesucristo nos acercamos al trono de la gracia. Dice Hebreos 4, 14, 16, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es que qué maravilloso, nos viene confirmando todo lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Y es que Él vino y pagó ese precio y gracias a ese precio nosotros somos aceptos, acercarnos al trono del Padre. Por eso dice ahí, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él sabe muy bien en qué debilidades tú estás, porque dice ahí que Él no desconoce las debilidades que podamos tener. Él sabe bien con qué estamos luchando. Él sabe muy bien cuál es tu lucha. ¿Por qué tú tienes temor? Eso es bueno. Cuando tú tienes temor de fallar al Señor, es bueno, porque eso quiere decir que tú le amas. Eso quiere decir que tú reconoces que eres persona. Aleluya. Me cayó una llamadita por aquí. Bueno, estamos aquí compartiendo desde mi teléfono, ¿verdad? Y nos cayó una llamada por acá. Espero que no se haya cortado. Seguimos entonces, ¿verdad? Y decimos acá, ¿verdad? Que nos podemos venir, nosotros Él conoce nuestras debilidades. Él conoce lo que está aconteciendo. Él sabe perfectamente. Pero entonces nosotros podemos venir confiados ante Él, decirle, mira Padre, mira Señor, esto me está aconteciendo. Y Él nos conoce perfecto. Pero Él dice ahí que Él tiene misericordia, ¿verdad? Él tiene misericordia para venir y darnos ese auxilio, para darnos ese pronto socorro, para que no caigamos. Él conoce nuestros corazones perfecto. Y mira que más ahora en estos tiempos, que cómo se presta, ¿verdad? El enemigo para venir y hacer tropezar a aquellos y conforme a su debilidad, porque dice que Él es como león rugiente, buscando a quien devorar, bien va conociendo, bien canalizado, cuál es el error de cada quien, cuál es la debilidad de cada quien. Y es ahí donde se presenta a atacar. Pero tú cuando tienes temor a Dios, tú vienes, Señor, mira, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, dame fuerzas, porque tú sabes que no le quieres fallar a Dios. Y Él dice aquí que te puedes acercar confiadamente a Él. Si tú ahora tienes una debilidad,
Si tú ahora sabes que hay algo que te puede estar aconteciendo, que te puede hacer fallar a Dios, ahora es el momento en que tú puedes venir, ¿verdad? Y llegar a acercarte a ese trono donde está nuestro Dios y pedirle ese socorro. Decirle, Señor, ayúdame, Señor, dame fuerzas para que no vayas a caer en esa tentación y te mantengas firme. Él conoce tu corazón y sabe muy bien que no le quieres fallar. Además de eso, vamos a ver acá que Él intercede por nosotros. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesucristo, como sumo sacerdote, intercede por cada uno de nosotros, como lo hemos dicho anteriormente. Él siempre conoce lo que somos nosotros, intercede al Padre por cada uno de nosotros. Es nuestro defensor. Primera Juan 2:1 lo dice. Hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué es lo que te dice el Señor aquí ahora? Mira, conozco que eres débil, conozco que el enemigo te puede tocar, te puede buscar, conozco que el enemigo quiere perseguirte para hacerte fracasar. Jesucristo sabe todo eso porque Él incluso fue tentado allá en el desierto. Entonces dice a nosotros, a cada uno de nosotros, dice, conozco cuál es tu debilidad, conozco por dónde puedes fallar, pero mira, cuando tú vienes a Él, ¿verdad? Dice aquí, te da fuerzas, pero si aún así tú fallas, aunque ahora no te invito a que hagas eso, ¿verdad? Mantente firme, pero aún así, si ha pasado algo en que tú le has fallado a Dios, dice, abogado tienes Jesucristo, Jesús el justo, a Jesucristo el justo. Él viene, te perdona, te limpia y te vuelve a poner en pie para que vengas y hagas las cosas correctas. Así como el ejemplo que puse anteriormente, cuando alguien tiene un bebé que empieza a caminar, el niño se cae, se ensucia y todo, pero tú como padre, ¿qué es lo que haces? Tú lo levantas, lo limpias, le sanas las heridas y lo vuelves a poner en pie para que siga avanzando. Y así es nuestro Señor Jesucristo. Él no señala a nadie, Él no condena a nadie. Siempre y cuando tú vengas con la actitud correcta de arrepentimiento, Él te da otra oportunidad. Cuando Él sabe que tú has fallado y vienes arrepentido a Él, Él te levanta, Él te limpia, sana, para que siga avanzando y te da otra oportunidad. Así que que no sea el motivo para que tú vengas y te alejes de Dios, sino que puedas continuar adelante. Amén. Bien, hemos visto dos ministerios de Jesús y nos vamos a quedar hasta aquí porque no quiero quitarte mucho tiempo, ¿verdad? Vamos a quedarnos con dos de los ministerios. Hemos visto que Él es el sacerdote, ¿verdad? Así que vamos a dar otra parte y ahí vamos a culminar ya con lo que es esta serie, fundamento bíblico correspondiente a la doctrina de Jesucristo. Amén. Entonces, muchas gracias. Bueno, vamos a orar para despedirnos, ¿verdad? Así que vamos, acompáñame. Gracias, bendito Dios. Hemos culminado aquí este tema por ahora, Señor. Nos queda pendiente un ministerio. Te rogamos, Señor, que seas tú, pues, que esta semilla no se pierda. Que quede grabado, Señor. Sabemos que tú nos amas como nadie más nos ha amado, Señor. Y que en ti podemos encontrar, Dios Todopoderoso, esa misericordia, ese amor. Y que podemos venir ante ti confiadamente, gracias a ese sacrificio que tú otorgaste en esa cruz y para darnos esa salvación y ese rescate de vida eterna. Gracias, Señor, por haber venido a este mundo. Gracias, bendito Señor, porque gracias a ti, ahora, Señor, tenemos esa oportunidad de vida eterna. Gracias, Señor, por dejar tu trono de gloria y venir aquí a este mundo y hacer ese acontecimiento histórico de mucha relevancia, Señor, para nuestras vidas. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, te